Estamos en esta serie La doctrina de la salvación. Soteriología, la doctrina de la salvación. He querido grabar estos videos, como se han dado cuenta, esta es la conferencia número 13 y todavía faltan algunas, ¿sí? He querido grabarlo porque siempre he considerado que conocer la doctrina de la salvación es fundamental para la vida de un cristiano. Pablo, el apóstol Pablo, que escribió 14 epístolas, precisamente en esas 14 epístolas describió toda la doctrina de la salvación. Pablo es el apóstol que Dios usó para darle toda esa sabiduría y mostrarnos lo que es por dentro, la obra de Dios, lo que realmente Cristo hizo en la cruz, lo que Él logró por nosotros. Y es lo que he estado tratando de describirle en esas 12 conferencias que ya llevamos y esta que voy a darle hoy que se llama la justificación. Así que es muy importante que consideremos esta serie, porque creo que si ustedes van allá al canal de Río de Agua Viva y cuando ya toda la serie esté subida en el canal y la van y la ven en orden, creo que van a poder tener un conocimiento claro de lo que es la doctrina de la salvación. Créanme, por no haber claridad de la doctrina de la salvación en la iglesia de Jesucristo, ha habido siglos de cismas, de problemas, de dificultades, de divisiones, y creo que gran parte de la crisis que hay en la iglesia de Jesucristo hoy es porque esta doctrina se ha ido dejando de lado, se ha ido olvidando realmente. Y hay mucha confusión, hay demasiada gente en internet y en YouTube hablando cosas sobre la salvación que se nota que no son el producto de un estudio real de la doctrina y de un desconocimiento realmente de la doctrina de la salvación, de la palabra de Dios. Así que yo les animo a que ustedes aprovechen esta serie, aprovechen esos videos, porque va a edificar mucho sus vidas, tener claridad de lo que es la salvación, tener fundamentos claros sobre la doctrina de la salvación, tener claridad sobre lo que es la seguridad de salvación, es la base, para mí, es la base de construir una vida cristiana fuerte, una vida cristiana madura, una vida cristiana también que trascienda en el tiempo y aún de producir frutos para la gloria de Dios. Así que los animo a que consideren mucho esto que estamos haciendo. Vamos a hablar precisamente ahora ya de los resultados de la salvación. Miren lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a hacerles un panorama rápido. Hemos dividido esta doctrina de la salvación en 4 secciones básicas. La primera es para hablar, y ya hablamos de eso, de la necesidad de la salvación. Hablando de esta necesidad de la salvación, hablamos de la naturaleza y la caída del hombre, o sea, el problema del pecado. Hablamos de la barrera universal que se erigió entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios, a causa precisamente de esa caída del hombre, del pecado mismo. Y en esa barrera universal hablamos de 4 aspectos básicos: el carácter santo de Dios, la deuda de pecado, la esclavitud satánica y la muerte espiritual. Luego entramos en la segunda parte de esta doctrina, de esta panorama, que es la obra de la salvación. Y empezamos a examinar esa obra de Cristo, la obra de la salvación, y hemos visto estas conferencias. Primero, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? En segundo lugar, el Dios hecho hombre, o sea, una presentación de Jesucristo. En tercer lugar, vimos acerca de la propiciación. En cuarto lugar, vimos la redención. En quinto lugar, la muerte sustitutiva o vicaria. En sexto lugar, vimos la reconciliación, que es la suma de toda la obra de Cristo en la cruz. Y en séptimo lugar, vimos el papel de la fe en la salvación. Hasta ahí la conferencia número 12. Hoy vamos a ver la 13, que tiene que ver con la primera parte de esta sección, que es la número 3, que son los resultados de la salvación. O sea, vamos a empezar a ver ahora lo que son los resultados de la obra que Cristo realizó en la cruz y cómo esos resultados nos benefician a nosotros los creyentes. Esos resultados solamente los podemos disfrutar los que creemos en Jesucristo. Aunque la obra de la salvación es para todos los seres humanos, los únicos que realmente empiezan a disfrutar los resultados de esa salvación somos los que creemos en Cristo, es decir, los que ya entramos en una
relación personal con Jesucristo por medio de la fe, los que pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento. Así que vamos a empezar a ver esa sección, la número 3, que sería los resultados de la salvación y que también podríamos llamarle los beneficios del creyente, porque como insisto, solamente se beneficia realmente el que cree. O sea, la obra de Cristo es maravillosa, la obra de Cristo es perfecta, la obra de Cristo es para todos los seres humanos, pero realmente solo nos beneficiamos cuando creemos, cuando empezamos a creer. Así que hay un paralelo que hemos estado haciendo y es la provisión universal. Así como ha habido una barrera universal, hay una provisión universal. Y esa provisión universal es lo que Cristo hizo en la cruz, la propiciación, la redención, la muerte sustitutiva y el resultado de todo eso que es la reconciliación. Pero entonces, los beneficios de la propiciación son la justificación. Los beneficios de la redención son el perdón y la libertad. Los beneficios de la muerte sustitutiva o vicaria es la regeneración o nuevo nacimiento. Y, digámoslo así, la suma de todos esos beneficios nos viene a través de algo tremendo, que es con lo que terminaríamos esta serie, que es la nueva posición. Porque al recibir a Cristo, uno recibe una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no solamente uno recibe una vida nueva, uno recibe una nueva posición. Y es una posición que es realmente eterna, es eternamente segura esa posición. Así que ya lo veremos cuando lleguemos allá al final de esta serie. Vamos entonces a ver este primer beneficio de los resultados de la salvación, que es la justificación. Directamente es un beneficio que viene de la propiciación. Ahora, recordemos, ¿qué es la propiciación? La propiciación es el hecho de que Cristo, al morir en la cruz y al derramar su sangre y presentar esa sangre delante de Dios, Él propicia a Dios por medio de esa sangre. Es decir, Él satisface a Dios por medio de la sangre. Cuando el hombre pecó, adquirió una deuda de pecado y afectó u ofendió el carácter santo de Dios. Al Dios ser ofendido, Dios exige una satisfacción, ¿está claro? O sea, una propiciación. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Dios, al ser ofendido por el pecado del hombre, exige una propiciación. Pero resulta que el hombre, por el pecado, queda en una situación en que no puede propiciar a Dios. Es decir, no puede darle a Dios una satisfacción suficiente que deje a Dios tranquilo y que retire la ira que a Dios, digamos, le produce el pecado, la desobediencia, la caída del hombre. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo es el que viene y propicia, el que hace un acto para propiciar a Dios. Cuando Cristo presenta su sangre, ¿cierto?, a favor de todos nosotros, entonces Dios queda satisfecho. ¿Entendemos eso? Eso es la propiciación. Al Dios quedar satisfecho, entonces la ira de Dios ya no viene sobre el pecador, pero obviamente sobre el pecador que entra en los beneficios de la salvación, sobre el pecador que por medio de la fe entra en una relación personal con Cristo, entonces es salvo. Y entonces esa sangre lo cubre. ¿Se acuerdan cuando Israel tuvo que poner la sangre en el dintel de la casa, cierto? Israel tuvo que pintar con sangre del cordero el dintel de su casa. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no entrara y matara al primogénito. Asimismo, los creyentes estamos bajo la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos guarda, nos cubre, nos cobija. La sangre de Cristo, digamos, es lo que nosotros podríamos presentarle a Dios como satisfacción. Si Dios me pide a mí una satisfacción por mi pecado, yo no tengo nada de mí mismo que darle, pero yo puedo presentarle la sangre de Cristo, que fue derramada a mi favor. Pero yo no puedo presentarle la sangre de Cristo a Dios a menos que esa sangre esté, digamos, cubriéndome a mí. Y esa sangre no puede cubrirme a mí a menos que Cristo esté dentro de mí. ¿Entendemos eso? A menos que yo haya aceptado a Cristo por medio de la fe, a menos que yo sea un cristiano, un hijo de Dios, una nueva criatura.
Así que entonces, ahora la sangre de Cristo es como esa sangre que está en el dintel de la puerta. El ángel de la muerte no entrará allí, por eso tenemos vida eterna, por eso ya no tenemos condenación eterna o segunda muerte, porque la sangre de Cristo es la que ha logrado realmente eso a través de la propiciación. Pero además de la propiciación, recibimos un beneficio que es espectacular, créame. Anoche estuve orando hasta las 4 de la mañana en intimidad con Dios, dándole gracias por la justificación, porque es algo maravilloso, es algo que si uno lo entiende y si uno lo integra por medio de la fe a su vida, es una verdad que te va a sostener, te vuelve una columna de fe, el entender la justificación. Entonces vamos a tratar precisamente de entender de qué se trata este beneficio de la justificación. Vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Está en Lucas 18, 9 al 14. Dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo puesto en pie, oigan esto, el fariseo puesto en pie, ¿qué hacía? ¿Oraba a Dios? No, dice, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué creen ustedes que pasaba en este hombre? Ahora, pregunto, ¿será que él sí ayunaba, como decía que ayunaba? ¿Ustedes qué creen? ¿No crees que ayunaba? No, yo sí creo que ayunaba, lo que él estaba diciendo que ayunaba. ¿Será que él sí daba diezmo? Seguramente que él daba diezmo. ¿Será que él no era un adúltero? Estoy seguro que no era un adúltero. Bueno, por lo menos físicamente en el acto. Ustedes saben que se adultera con el pensamiento, ¿cierto? Pero él era un fariseo. Él todavía no conocía, digamos, la verdad de Cristo. Cristo fue el que vino y dijo, no, es que el adulterio no es solamente el acto físico, el adulterio también se hace en la mente, se hace con el deseo. Así que lo que quiero decir es que este hombre, digámoslo así, no necesariamente estaba mintiendo en lo que estaba diciendo. Realmente era un hombre que sí ayunaba 2 veces como fariseo que era, seguramente que se había guardado el adulterio, seguramente que no era un ladrón. En otras palabras, era lo que podríamos llamar moralmente ¿qué? Moralmente un hombre sano, moralmente una buena persona. Él no era un hombre malo en realidad. Yo le pregunto, ¿usted se considera una persona mala? Si yo le pregunto, ¿usted es malo? ¿Usted qué dice? No, pastor, yo no soy malo, yo soy una persona buena. Yo soy una persona de principios morales, yo soy una persona sana, yo soy una persona, digamos, correcta. Bueno, este era un hombre correcto. Sin embargo, había un problema en él, realmente. ¿Y saben cuál era el problema? El orgullo. El estar confiado en esa misma bondad que él tenía. Él creía que esas características morales que él tenía, él creía que el hecho de practicar esos principios religiosos, de ayunar y también de diezmar y todo el asunto, él creía que eso era lo que lo hacía aceptable a los ojos de Dios. ¿Entendemos esto? Ese era el problema de él. Miren, por eso vuelvo y leo el versículo 9. Dice, a unos que ¿qué? Que confiaban ¿en quién? ¿En Dios? En sí mismos como justos. Ese era el problema de este fariseo. Que él creía que él era justo a los ojos de Dios, pero ¿por qué? Por lo que él hacía, por él mismo, por sus propios logros, por sus propios méritos. ¿Y qué enseña realmente la Biblia? ¿Es alguien justo a los ojos de Dios por sus propios méritos? No, ningún ser humano puede justificarse a los ojos de Dios, por más bueno que sea. ¿Está claro? Por más ayunos que haga, por más diezmos que dé, por más correcto que sea, por más moral que sea, por más honorable que sea, ningún ser humano se puede justificar a los ojos de Dios por sí mismo.
Y ese era el problema de los fariseos, y ese es el problema de la gente religiosa todavía en el tiempo de hoy. El religioso cree que es por su religiosidad que Dios lo va a justificar. ¿Está claro? Y el que da limosna cree que es porque da limosna que Dios lo va a bendecir. Y el que hace lo correcto cree que es porque hace lo correcto que Dios lo va a llevar al cielo. Y eso es un error, porque eso es confiar ¿en quién? En uno mismo. Y a uno no lo salva la confianza en uno mismo. A uno lo salva la confianza en el único que lo puede salvar, que es Dios por medio de Jesucristo. Así que por eso el Señor dio esta parábola, ¿cierto? Primero pintó a este fariseo que él estaba realmente convencido de que él estaba en lo correcto. Él estaba convencido de que él estaba bien con Dios. Él estaba convencido de que Dios a él lo miraba muy bien. Y esto lo llevaba a una cosa muy negativa, que es el orgullo. Noten que él dice, doy gracias que yo no soy como los otros hombres, ¿cierto? O sea, él se creía mejor que los demás. Había orgullo. Y eso es típico del cristiano o del religioso legalista. Toda persona legalista es orgullosa. Todo legalista se cree mejor que los demás. El cristiano legalista cree que es mejor que los demás cristianos. Cree que él es el que se sabe toda la verdad, cree que él es el que hace lo correcto, cree que él es el que está en la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y eso es el legalismo. El legalismo lleva al orgullo y lleva a otra cosa. Mire lo que dice el versículo 9 nuevamente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los demás. Menospreciar a los demás es una virtud. ¿Menospreciar a los demás es algo que Dios aplaude? No, pero el legalista, el que está confiado en sí mismo, en sus propios méritos, en su propia religiosidad, en sus propios valores morales o lo que sea, tiende precisamente a enorgullecerse y a mirar por encima del hombro a los demás. Nadie le sirve, todos le quedan chiquitos porque él es muy bueno, él es mejor que cualquiera. Pero miren el contraste. Había otro hombre allí, ¿cierto? Un publicano. ¿Qué era un publicano en el tiempo de Jesús? Era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesucristo eran considerados, vulgarmente hablando, unas ratas. Eran lo peor. Eran, digamos, menospreciados por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque eran los que cobraban los tributos a nombre del Imperio Romano. Eran la DIAN de ese tiempo. ¿Está claro? Eran los que cobraban los impuestos, los tributos. Y como a ellos no les pagaban salario, entonces ellos ¿qué hacían? Ellos se cobraban por la derecha de los impuestos que ellos recaudaban. Y la gente sabía que eran ladrones porque rápidamente veían cómo estas personas prosperaban económicamente, obviamente robando de los impuestos. Así que eran muy mal vistos socialmente y eran odiados. Los publicanos eran considerados ladrones. ¿Sí? Eso era realmente la forma como la gente los ubicaba. Entonces dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que ¿qué? Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, oigan esta expresión, ¿sé qué? Sé propicio a mi pecador. Es decir, este hombre, contrario al otro, que se creía justo, este hombre se reconocía pecador. Este hombre reconocía su pecado, reconocía su necesidad, reconocía su enfermedad. Y él le dice a Dios, sé propicio. ¿Se encuentran ahí la palabra propiciación? En otras palabras, Dios, yo no tengo nada que ofrecerte. Yo no tengo nada con qué propiciarte. Yo no tengo nada con qué satisfacer tu justicia o lo que tú demandas de mí, porque yo soy un pecador, es decir, yo no estoy a la altura de lo que tú esperas de mí. Por eso te pido que tú seas propicio a mí. Amén. Es decir, Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer. Y eso es el arrepentimiento, bíblicamente hablando. Arrepentimiento sencillamente es reconocer mi pecado, reconocer mi bajeza, reconocer mi incapacidad para poder, digamos, agradar, para poder llenar la medida de Dios. Eso fue lo que este hombre hizo, reconocer su necesidad. El otro no reconocía su necesidad porque él estaba muy pagado de sí mismo.
Él estaba muy confiado de sí mismo. Yo estoy bien con Dios. Él fue allá delante de Dios a echarse flores, ¿cierto? Pues si era tan bueno, ¿por qué no dejó que Dios fuera el que le echara las flores? Por eso dice que él oraba consigo mismo, porque él fue allá a la presencia de Dios a echarse flores, porque estaba confiado en su religiosidad, en su legalismo, en su justicia humana. Pero mire lo que dice el Señor. Les digo que o sea, el publicano, ¿cierto? ¿Qué pasó? Descendió a su casa como justificado. Antes que el otro, o sea, que el fariseo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El legalismo, la justicia propia, la justicia humana, lleva a la gente a enaltecerse. Y el enaltecimiento lo que provoca es que Dios lo humille. Pero el que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Así que esta es una buena parábola para ir entendiendo lo que es la justificación. Veamos precisamente qué es la justificación. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este fue el versículo que no me dejó dormir anoche. Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia ¿de quién? De Dios en él. Primero veamos ese gráfico que está a la mano derecha. Allí hay un gráfico donde dice, hay una escala, ¿cierto? Y el 100, o sea, la escala mayor es justicia divina. De ahí para abajo, todo lo que no llega a 100 es ¿qué? De ahí para abajo es justicia humana. ¿Podrá la justicia humana equipararse a la justicia de Dios? Jamás, nunca. Miren, lo mejor de la justicia humana, comparado con la justicia de Dios, es pecado. ¿Entienden lo que quiero decir? Si nosotros buscáramos al hombre o a la mujer más bueno del mundo, y se hiciera una búsqueda por toda la tierra y una evaluación, y encontráramos al hombre más bueno del mundo o a la mujer más buena del mundo, ese hombre o esa mujer, comparados con la justicia de Dios, estarían muy por debajo. ¿Entendemos eso? Y serían simplemente pecadores, porque ¿qué ser humano no lo es? Por más bueno que sea. Así que entonces, digamos, la justicia de Dios exige que el hombre deba estar a esa altura para poder ser un justo, para que Dios lo determine como usted es un justo. Entonces pregunta, ¿podrá algún ser humano sobre la tierra ser declarado por Dios justo? ¿Por sí mismo? No hay ni uno, no hay ni uno solo. Por eso tuvo que venir Jesucristo y meterse en un cuerpo humano para poder que hubiera sobre la tierra un justo. Que Dios pudiera mirar y decir, ese es un justo a mi manera de ver. Ese es un justo en mi forma de calificar. Ese es el justo que yo quiero que haya. Jesucristo fue humano en todo el sentido de la palabra y vivió una vida de perfecta justicia. La justicia de Dios se mostró en Jesucristo, en sus actos, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus hechos, en su muerte, en su resurrección. Vimos la justicia de Dios, por fin la justicia de Dios se vio en un ser de carne y hueso. Ese es Jesucristo. Entonces Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, es decir, en quien yo soy propiciado. Este es el que me propicia a mí. Amén. Solo hay uno, no hay más. Solo hay uno, se llama Jesucristo. Por eso hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Ahora, bien, vayamos al versículo. Pero a ese justo que vivió una vida perfecta y sin pecado, Dios le hizo algo a él, algo terrible.
Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. Yo no podía dormir anoche diciéndole, Señor, yo no puedo creer que tú hayas tomado a tu hijo y lo hayas puesto en una posición tan indigna, tan miserable, solo por salvarme a mí. ¿Entiendes eso? Es que es increíble. Yo le doy gracias a Dios cada día por eso. Señor, gracias por tu justicia. Ahora noten lo que dice allí. Mire, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Lo hizo pecado. ¿Pero qué pasó? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia. Oiga bien, no solamente hemos recibido justicia, sino que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Es decir, por estar en Cristo, al estar en Cristo, nosotros somos en ese mismo instante hechos justicia de Dios. ¿Sabe qué puedo yo decir? Y yo lo decía anoche y lo clamaba en mi cuarto. Yo soy justicia de Dios. Amén. Yo no solamente soy justo, yo soy justicia de Dios. ¿Pero por mí? ¿Por mis méritos? No. Gracias a Jesucristo. Gracias a que estoy colocado en Cristo. Gracias a que Dios entregó a su Hijo y lo puso en mi posición de pecador y a mí me puso en la posición del Hijo. Entonces, ser justificado, oiga bien, ser justificado es ser colocado por Dios mismo, no por un pastor, no por una religión, no por una iglesia, no por una doctrina. Es ser colocado por Dios mismo en el mismo lugar de su propio Hijo justo. Amén. Por eso es que la salvación es algo seguro, que no se puede perder, porque la justificación me entrega una posición que es eterna, que es inamovible. Yo estoy en Cristo y a mí nadie me saca de ahí. Ni el diablo con todo su poder, ni el diablo con todo su ejército me puede mover de esa posición. ¿Saben por qué? Porque me la dio Dios, no me la gané yo, no me la inventé yo, no la logré yo, no me puse yo allí. A mí Dios me puso allí. Pero para ponerme allí, primero puso a su Hijo en la posición de un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que yo, que soy un pecador, yo ahora sea hecho, es un hecho justicia de Dios. Pero en Él, gracias a Él, por medio de Él. Sin Él, no habría nada para mí, no habría ninguna posibilidad de estar en una posición tan privilegiada de ser un justo a los ojos de Dios. Entonces, oiga bien, yo puedo ir y presentarme a Dios y decirle, Padre, soy justo a tus ojos. Pero no como el fariseo, porque ayuno, porque doy diezmo, porque me porto bien, porque no adultero, porque no miento, no. Padre, soy justo a tus ojos porque tú hiciste que yo sea justo a tus ojos. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes esa doctrina? Es doctrina bíblica, está en la Biblia. Ahora, déjame decirte esto. No solamente Dios nos declara justos, porque óyeme bien, el solo hecho de que Dios diga que soy justo, ya eso es un hecho. Porque, ¿qué dijo Dios al principio cuando todo estaba oscuro? ¿Qué dijo Él? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué dijo? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. Porque lo que Dios dice, ¡pum!, eso se hace. Dios no puede decir, hágase la luz, y sigue ahí la oscuridad. Y Dios otra vez, hágase la luz, y la oscuridad ahí, ¿no? Dios dice, hágase la luz, ¡pum!, ahí está la luz, ya. O sea, lo que Dios dice, eso es. Entonces, imagínate, ¿qué puede pasar si Dios dice, Nayet, tú eres justa a mis ojos? ¿Qué puede pasar? Que eres justa a sus ojos, punto. Eso pasa, eso es un hecho. Oiga bien, así yo lo crea o no lo crea, eso es un hecho. ¿Entienden eso? Así yo conozca la doctrina o no la conozca, eso es un hecho.
Así yo haya estudiado la Biblia y la doctrina de la justificación y la entienda o nunca la haya estudiado, es un hecho. Dios ya lo dijo. Dios dijo que todo aquel que está en Cristo es justo, declarado justo ante Él, ante sus ojos. Ahora, ya es mucho, ¿cierto?, que Dios lo declare a uno justo. Pero Dios no solamente nos declara justos. ¿Saben qué hace? Además de eso, nos viste con la justicia de Cristo. Nos reviste de esa justicia. Por eso dice que la justicia de Cristo es una coraza que yo tengo. Y por eso en Gálatas dice que estamos revestidos de Cristo. Porque ¿saben qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo. Simplemente, ¿quieres ver la justicia de Dios? Míralo, ahí va caminando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiendes? Cristo es la justicia de Dios. Entonces, si Cristo está dentro de mí, ¿de qué estoy yo revestido? De justicia, de la justicia de Dios. Por eso dice que yo soy hecho justicia. Él fue hecho pecado para que yo sea hecho justicia. Ahora, ¿qué tuve yo que hacer para ser hecho justicia? Creer. Nada más creer. ¿Tuve que hacer algún mérito como ese fariseo? No. Simplemente tuve que creer. ¿Y qué tengo que hacer para mantenerme allí? ¿Qué tengo que hacer para mantenerme ahí? Seguir creyendo. Seguir creyendo, seguir en la fe. El justo por la fe vivirá. Pero los que no entienden dicen que hay que hacer muchas cosas para no perder la salvación. No han entendido la doctrina de la salvación. No han entendido la gracia. Hablan de gracia, pero mezclan obras. Hablan de fe, pero mezclan ley. O sea, o es una cosa o la otra. La Biblia dice, o es gracia o es obras. Pero no puede ser gracia y la mitad obras. Porque si es gracia, no es obras. Y si es obras, no es gracia, sencillamente. Así que los que dicen que la salvación se pierde, óigame bien, están poniendo la confianza, ¿es donde? En el hombre. Porque finalmente es el hombre el que tiene que guardar la salvación. Entonces, la confianza no está en Dios, la confianza está en mí, que no la pierdo. ¿Está claro? Y eso es un error. Bíblicamente es un horror, realmente. Por no entender la doctrina de la salvación o por tergiversarla y torcerla. Porque nunca Dios puso en el hombre, jamás Dios puso en el hombre la salvación, jamás Dios puso en el hombre la redención, jamás Dios puso en el hombre la justificación. Toda la puso en Cristo. Pero a Cristo lo puso en mí, solo por la fe. Amén, solo por la fe. Así que hay dos clases de justicia, ya lo estamos entendiendo, ¿no? Dos clases de justicia. Dice Filipenses 3:9, está hablando el apóstol Pablo y dice, y ser hallado en él. ¿Ser hallado en quién? En él. Oigan que Pablo no dice, y ser hallado en mí, sino ser hallado en él. Es decir, yo quiero que Dios me vea, yo quiero que Dios me encuentre, yo quiero que Dios me halle, pero en Cristo. Ay de que me halle en mí mismo, porque créame, al que Dios halle en él mismo, ¿sabe qué va a hacer? Para el infierno. Solo a los que Dios halle en Cristo los puede llevar al cielo y los puede salvar. Entonces Pablo dice, y yo quiero ser hallado en Cristo. Pero antes de eso, Pablo nos está contando su testimonio como fariseo. Y él está diciendo, cuando yo era fariseo, cuando yo estaba en la religión farisea, y yo practicaba todas las cosas de la religión farisea, yo era un fariseo de verdad. Dice, yo aventajaba a los de mi nación en cuanto al cumplimiento de las leyes y las normas de la ley de Dios y digamos de la religión farisea. O sea, Pablo era un fariseo convencido y era un fariseo comprometido. ¿Está claro? ¿Sabe qué tenía que hacer un fariseo? Tenía que ayunar por lo menos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana había que ayunar. Había que ir al templo a orar 3 veces en el día. Imagínese cómo haría usted, que es una profesional, que es un comerciante, que es un estudiante, ¿cómo haría usted para desplazarse en el día 3 veces para ir al templo a orar? Porque tenía que ser en el templo, ¿está claro? No podía ser en su casa, no podía ser en el carro, no podía ser en el parque. Había que ir al templo
al templo para orar. Entonces iban y hacían la oración matutina y se iban a trabajar, y al mediodía iban y venían y hacían la oración del mediodía y se iban a trabajar, y en la tarde venían y hacían la oración de la tarde y se iban a trabajar. Además de eso había que ayunar 2 veces a la semana, y además de eso, a nivel personal, había que orar por lo menos 7 veces en el día. ¿Está claro? El fariseo tenía que orar 7 veces en el día, además de las 3 que tenía que hacer en el templo. Las otras 7 sí las podía hacer en el mercado, en la universidad, en la casa, en el negocio, pero tenía que hacerlo. Yo me acuerdo que estaba en Belén, hace unos años, estaba en Belén hablando con un comerciante árabe. Él no era un judío, era un árabe, era un musulmán. Estábamos hablando y quería yo comprarle algo, y de pronto él le hizo una señal, ¿sí? Y sacó un tapetico, lo puso, me dio la espalda y ¡prum!, se tiró de cabeza. Y empezó ahí, y yo me quedé ahí con mis dólares en la mano de lo que él iba a comprar. Era que le tocaba el momento de la oración. Y ellos lo hacen mirando hacia la Meca. Entonces yo lo que le veía era las nalgas ahí nomás al vendedor, ¿cierto? Orando ahí, porque yo no le entendía. Y hasta que el hombre no hizo eso y terminó, recogió su tapete y luego sí, no, ahora sí hagamos negocio. Pues a vender. Ellos son así, es decir, la religión, ¿está claro? Y así son los judíos, igualitos, legalistas, la religión. Hay que orar a la hora exacta que dice que hay que orar, ¿está claro? Entonces imagínense, así era Pablo. Pablo era estricto en la ley, radical en su creencia. Pero Pablo, cuando conoce a Cristo y conoce la verdad, ¿cierto? Entonces dice, todo eso que yo antes consideraba como lo que me hacía justo, ¿cierto? Lo que agradaba a Dios, ahora lo veo como ¿qué? Lo veo como basura para ganar a Cristo. Y yo quiero ser hallado en Cristo, dice, oiga bien, quiero ser hallado en Él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia. Mi propia justicia, es decir, toda esa justicia que él había construido antes, ahí en su religión farisea, justicia que es por medio de ¿qué? Que es por la ley, sino la que es por ¿qué? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Vuelvo y te repito, ¿qué es mejor, mi justicia o la de Dios? Es mejor la de Dios, ¿cierto? Y oye, lo que la Biblia enseña es que Dios viene y te dice, mira Andrea, deja de tratar ya de andar en tu propia justicia, porque nunca en tu justicia me vas a poder agradar. Nunca en tu justicia vas a poder producir el fruto que yo quiero que produzcas. Nunca en tu justicia te va a poder llevar al cielo. Pero Andrea, yo tengo una respuesta para ti. Te doy mi justicia, ¿qué te parece? ¿Entiendes eso? ¿Es mejor la mía o la de él? Entonces la justificación es que Dios toma su justicia, la de Él, y me la da. La mete dentro de mí. Por eso es que Cristo tiene que estar adentro de uno. Por eso es que uno tiene que decirle, Señor Jesucristo, yo te recibo, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida. ¿Por qué? Porque allí es donde viene la justicia de Dios, que es Cristo mismo, viene a morar en mí. Y cuando Cristo entra en mí, yo quedo en una nueva posición a los ojos de Dios en la que Él me ve como justo. Eso es maravilloso. Y es solamente por medio de la fe, de la fe. Entonces yo tengo que aprender a verme a mí mismo como Dios dice que Él me ve. Y el secreto en la vida cristiana, el secreto de la victoria en la vida cristiana es aprender a verme como Dios me ve. De todo lo que Él me ve, así me veo yo. Y vivir con esa mentalidad, y vivir con esa confianza, con esa fe. El justo por la fe vivirá. Así que hay 2 clases de justicia, la humana y la divina. La humana es por medio de la ley, y la divina es por medio de la fe, se recibe por la fe. Así que mira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para conocer el pecado. La ley sirve para que yo entienda que soy un pecador. Hasta ahí sirve la ley.
Y entonces cuando yo entienda que soy un pecador, entonces voy a buscar al que me limpia los pecados y me salva, que es Jesucristo. La ley sirve para llevarme a Cristo, es un ayo para llevarme a Cristo. Hasta ahí sirve la ley. Es un ayo para llevarme a Cristo. Y entonces, cuando yo voy a Cristo, obviamente entonces voy por medio de la fe. Mira lo que dice Romanos 3:26, que Dios, está hablando de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, de Cristo para acá, su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y ¿quién? Y el que justifica. Es lógico, ¿cierto? ¿Quién puede justificar? Sino el que es justo. ¿Y quién es justo? Solo Dios, solo Cristo. Entonces Él es el que puede decir, usted es justo, usted es justa, usted es justo, usted es justo, usted es justo, usted es justo. Él es el que puede decirlo. Y si Él lo dice, ¿quién lo puede contradecir? Y si Él dice que yo soy justo, ¿qué le digo yo? Amén. Gracias, Padre, que me has declarado justo. Gracias a Jesucristo. Sé que no ha sido por mí mismo que me declaras justo, pero te doy gracias por el justo Jesucristo, que fue puesto en el lugar de mí como pecador, para yo poder ser colocado en el lugar de Él como el justo. Gracias, Padre, por lo que hiciste. Y eso me pasé anoche hasta las 4 de la mañana dándole gracias, Señor. Gracias por haber hecho eso. Gracias, gracias. No me cansaré de darte gracias. ¿Cómo pones a tu hijo en semejante situación? Solo para ponerme a mí, un pecador miserable, ponerme a mí en esa posición de bendición, de ser justicia de Dios. Es maravillosa la Biblia, es maravillosa la verdad libera, ¿o no? Así que vuelvo y leo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Pero justifica a quién? Al que es de la fe de Jesús, amén. Por eso solo el creyente es el que recibe el beneficio de la justificación. Veamos entonces rápidamente por lo menos 3 beneficios de la justificación. Hay muchos más en la Biblia, hay muchísimos más, pero veamos 3 que son principales, que son, digamos, fundamentales. El primer beneficio es paz con Dios. Es decir, cuando yo sé que Dios ya me declaró justo a sus ojos, lo que viene a mi vida, ¿qué es? Paz. Porque miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, oigan que no es por la ley, por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten que nada es sin Cristo, ¿claro? Por eso Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Todo es por medio de Jesucristo. Todo es gracias a Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. Todo es en Cristo. Gloria a Dios que hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Hay que estar en Cristo para poder recibir toda bendición espiritual. Hay que estar en Cristo para poder ser justificado, declarado justo a los ojos de Dios. Entonces, cuando uno está justificado, uno está inmediatamente, oiga bien, inmediatamente uno está en paz para con Dios. ¿Y saben qué es estar en paz para con Dios? Lo que nos estaba contando la doctora Milena, que ellos pagaron al 4º día. ¿Qué hicieron? Pagaron toda la deuda. Y cuando uno paga la deuda, ¿qué es lo que a uno le dan? Un paz y salvo. ¿Cierto? El banco le dice, usted ahora está en paz conmigo. ¿Por qué? Porque pagó la deuda, no me debe nada. ¿Sabes una cosa? Tú tienes un paz y salvo que Dios ya te entregó al haber creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó la deuda. Y como tú creíste en Cristo, entonces tu deuda quedó pagada. Por eso tenemos paz para con Dios. Amén. Tenemos paz para con Dios. Y cuando uno tiene paz para con Dios, uno puede vivir más feliz, uno puede vivir más sano, uno puede vivir más tranquilo, uno puede vivir más desestresado. Paz, paz interior. Segundo, firmeza en la gracia. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe. Noten que también todo es por la fe, todo es por medio de la fe, todo es a través de la fe. Tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia
¿Qué es la gracia? La gracia es todo un paquete que Dios me entrega por medio de Jesucristo. Amén. Cuando yo creo en Cristo, a mí me entregan un paquete donde está todo. Medicina prepagada, viajes al exterior, dinero en las cuentas, ¿me hago entender? Salud, o sea, está todo el paquete es completo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es la gracia. Así que entonces, cuando yo creo en Cristo, yo entro en el disfrute de todo ese paquete, que se llama la gracia. Y es más, puedo estar firme en esa gracia. Y Dios va a hacer que yo esté firme. El Espíritu Santo va a trabajar todos los días para que yo esté firme en esa gracia. El Señor Jesucristo va a estar cuidándome como su oveja para que yo esté firme en la gracia. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos, o sea, nos gozamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza de la gloria de Dios? Es esa expectativa que todos los cristianos tenemos de un día ir al cielo. ¿Está claro? Ahora, mientras alabamos al Señor, mientras cantábamos, yo me trasladé un momento a ese momento en que yo pueda por fin un día, y sé que así va a ser y así va a ser también para usted, por fin un día pueda ver a Jesús. Ahí, de cuerpo entero. Trate de imaginárselo un momentito. Trate de imaginárselo. Imagínese que aquí venga Jesús y se pare ahora aquí. Se materializara Jesús aquí, así de cuerpo entero. ¿Sí? ¿No es una bendición, Iván? Poder ver a Jesús. Y saben una cosa, un día usted lo va a ver. Esa es una esperanza que tenemos los cristianos, de por fin ver a Jesús. Y no solamente lo vas a ver, sino que Él te va a ver a ti, así directamente a los ojos. Lo vas a tener ahí, mirándote. Y lo vas a tener mirándote, sonriéndote. No creas que te va a mirar. Por fin llegó aquí al cielo sin vergüenza, ¿no? ¿Cierto? No, no te van a recibir así. Es gracia, ya eres salvo, tus pecados fueron perdonados, estás limpio, estás en paz con Dios. Ya el problema no existe realmente. Existe aquí en tu mente y en tu corazón, pero con el Señor realmente el asunto ya está hecho. La salvación ya fue obrada. Cristo te va a recibir con todo su amor. Te va a mirar a los ojos y te va a amar como te ama en este momento. ¿Te imaginas ese día? La esperanza de la gloria. Llegar allá al cielo y estar en toda esa gloria del cielo y disfrutar de esas calles de oro y de esos palacios y andar ahí uña y uña con los ángeles. De uña y mugre con los ángeles. Uno ya abrazado con Miguel. Hola Miguel. Bueno, hola Miguel, porque es una cosota así grandísima, ¿cierto? Hola Miguel, ¿qué tal? Hablar con los ángeles allá, hablar con Pablo, con Pedro, con Juan, con María, con los redimidos del Señor, con toda la familia del Señor que está en el cielo. Qué rico andar en esa familia, en esa compañía, amén. Eso anhelamos los cristianos, esa es la esperanza de esa gloria. Y cuando uno tiene esa esperanza, uno tiene gozo en el corazón, uno tiene alegría en el alma, a uno se le van las penas, a uno se le van los dolores, a uno se le olvidan las amarguras, a uno se olvidan las cuentas de la tarjeta de crédito. ¿Cierto? Cuando uno piensa en esa gloria maravillosa que ya es mía, ya me pertenece, ya la tengo, ya la recibí por medio de Jesucristo, por medio de la fe, y estoy firme en esa gracia. Amén, estoy firme en esa fe. Finalmente, un beneficio maravilloso de la justificación es que no hay condenación, sin condenación. Romanos 8.1 lo dice muy claro. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y es lógico, ¿por qué? Porque si Dios me perdonó todos mis pecados, entonces ¿habrá condenación? No hay manera. Si Dios ya me declaró justo ante sus ojos, y déjeme decirle, tan justo como Cristo mismo es. Porque al que no conoció pecado, lo volvió pecado, para que el que era pecador sea hecho justo. Se ha puesto en la posición del Hijo. Cuando Dios me mira, ve a Cristo en mí. Me ve tan justo como Cristo es. Entonces, ¿podrá haber condenación si Dios me ve de esa manera? No, pero hay condenación porque yo todavía no me veo así. ¿Entienden la idea?
Hay condenación porque yo todavía tengo culpas, complejos de culpa, porque yo todavía me estoy viendo en la carne, me veo en lo que yo era antes en Adán, me veo como si yo no estuviera en Cristo. Y hay condenación porque el diablo viene a decirme, tú eres malo, tú eres pecador, tú eres un mal cristiano, tú eres mentiroso, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo demás aquí, lo demás allá. Pero cuando tú aprendes a ver lo que Dios ve, a decir lo que Dios dice, a creer lo que Dios dice acerca de ti, tú te lo apropias y el Espíritu Santo lo vuelve una verdad poderosa que te hace firme como una columna en la gracia, y puedes reprender a Satanás y echarlo fuera y puedes vivir en libertad, porque eso produce realmente, digamos, la justificación, libertad. Voy a ilustrarles algo para terminar, y es acerca de la disciplina de Dios a sus hijos. Entendamos una cosa: ya somos justos, ¿está claro? Ya fuimos perdonados, ya estamos salvados. ¿Y ahora qué? Entonces, como muchos piensan, ¡ay, pastor! Entonces, si uno tiene seguridad de salvación, si uno nunca se va a perder, entonces uno se va a dedicar a pecar igual porque no se va a perder. Pues eso lo hace un bruto. Pero un cristiano inteligente se va a dedicar a vivir santamente. Simplemente, ¿está claro? Depende de la actitud de cada uno. ¿Por qué? Porque si yo sé que ya soy salvo, si yo sé que ya fui perdonado, pues simplemente voy a vivir para Dios por pura gratitud. Es más, el Espíritu Santo hace una obra en mi corazón que de verdad yo ya no voy a querer pecar. Ya yo no voy a amar el pecado. Miren, anoche pensaba, ¿qué ejemplo les doy, Señor? ¿Qué les digo para ilustrarles un poco esa verdad de cómo el Espíritu Santo me lleva a aborrecer el pecado? Y me encontré un ejemplo que puede que no sea muy bonito, ¿cierto? Pero la caca de perro. La caca de perro. Entonces, ¿le ha pasado a usted alguna vez, ha pisado caca de perro alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha pasado que ha pisado? ¿Cierto? Y usted llega a la casa y le dicen, ¡uy, huele inmundo! ¡Uy, qué pasó! Y uno, ¡ay, pisé qué! Caca de perro, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? Inmediatamente, ¿cierto? Uno se quita el zapato y uno, ¡uy, qué asco! ¿No? Uno se... ¿cierto? ¿Por qué hacemos eso? Porque amamos la caca de perro, ¿no? ¿Cierto? Nadie se unta caca de perro. ¡Ay, caca de perro, qué rico! ¡Ay, qué delicioso caca de perro! ¿Cierto? Nadie hace eso. ¡Oh! El Espíritu Santo hace una obra en nuestra vida interna que nos va llevando a sentir lo mismo por el pecado. Un verdadero cristiano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que conoce quién es, un cristiano que conoce su posición, un cristiano que sabe que ha sido justificado, un cristiano que tiene seguridad de salvación, es también un cristiano que empieza a aborrecer el pecado, realmente, por la acción del Espíritu Santo. Así que se mantiene limpio, se mantiene en limpieza. Y si pecamos, ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos entender una cosa, que además de eso, Dios también nos va a disciplinar por el pecado, que Dios no nos va a dejar sin disciplina. Entonces no hay tal de que, ay, como ya yo soy salvo, me voy a dedicar a pecar. Sí, y Dios te va a dejar. Dios es un papá alcahueta, Dios es un papá inútil, es un pintado en la pared. No, Dios te va a disciplinar si lo haces. Amén. Dios va a evitar que lo hagas. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar dentro de uno para que uno llegue a aborrecer el pecado. Miren, yo amaba la pornografía cuando no era cristiano. La amaba, empecé a conocerla desde los 10 años. Las películas triple X las vi desde los 10 años. Y amaba eso, y tenía revistas, cuando estudiaba en el Pío XII, yo tenía colección de Playboy. Yo amaba la pornografía. Ahora les digo, no soporto verla, no puedo verla. Te lo digo delante de Dios. No soporto verla. Es caca de perro para mí. Aborrezco eso. ¿Quién hizo eso en mí? Yo, mi legalismo, mi religiosidad. Es que como yo, el pastor es tan bueno. No, lo hizo el Espíritu Santo. La obra es de Dios. Él lo hizo en mí. Porque llegó el día en que la pornografía, la odio. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Lo mismo hace con el borracho y el alcohol. Lo mismo hace con el adúltero y el adulterio.
Lo mismo hace con el mentiroso y la mentira. Amén. Hace que aborrezcamos el pecado que antes amábamos. Eso es un producto de la justificación. Pero debemos entender, y para terminar, que de todas maneras Dios nos va a disciplinar si insistimos en pecar. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿qué? No menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina, escucha, la disciplina del Señor. No dice la condenación del Señor, la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? El Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Y qué? Y azota, o sea, le da, ¿qué? Pau, pau, ¿cierto? A todo el que recibe por hijo. Estaba en el supermercado y vi la escena típica. La mamá joven y la niña que de pronto se tira como una endemoniada a hacer el berrinche porque quiere conseguir algo, ¿cierto? Y llora sin lágrimas. Puro berrinche, pura manipulación. Y la mamá, cállese, no haga eso, sin ningún tipo de autoridad. Yo me acerqué y le dije, señora, ¿sabe cómo se le cura eso? Con 2 buenas nalgadas, punto. Perdóneme que se lo diga, pero se cura así. Pégale 2 buenas nalgadas y era que le quita la pendejada. Pero es que son unos padres que no saben educar a los hijos. Dios sí sabe. Y dice que Dios, ¿qué? Azota. Azota. ¿Sabe qué quiere azote? Azote es que le da a uno, azotar es que le da a uno con el azote. El azote es un perrero. ¡Pum! En la nalga. ¿Sí? Dios nos castiga realmente. Dios nos reprende. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? No, porque nos ama. Pero hoy la gente cree que amor es no tocarle el dedo al niño, un pelo al niño porque lo amo. No, no lo amas. La Biblia dice, si tú amas a tu hijo, corrígelo. Y la corrección implica pum, pum. Ahora, no es que le vas a dar con un bate de béisbol, ¿cierto? Es que le vas a dar con una varita, que le duela, porque tiene que producir dolor para que el niño vaya aprendiendo a enderezarse. Si los padres aplicaran esa fórmula, te digo una cosa, al niño no hay que darle varita sino 3, 4 meses, no más. Después no la necesitas. Y cuando sea un adulto, tampoco la necesitas. Pero no lo corrijas de niño y podrás tener un delincuente a los 20, 25 años. Un marihuanero, un degenerado, lo que sea. Porque el niño había que, ¿cierto?, no tocarle un pelo. Miren lo que hace Dios. Dios disciplina. Veamos una comparación rápidamente entre lo que es castigo y lo que es disciplina. Una cosa es castigo, otra cosa es disciplina. Miren, el propósito del castigo, ¿cuál es? Infligir la penalidad a una ofensa o hacer pagar el mal. O sea, el que va a castigar lo que quiere es que el que la hace, ¡pah!, la paga. Pero el que va a disciplinar, lo que busca es ¿qué? Corregir y promover ¿qué? Un crecimiento positivo. Entonces no castigue a su hijo, corríjalo. El punto de referencia del castigo es ¿qué? Las malas acciones del pasado. Es decir, como hiciste lo malo, ¡pum!, lleva. Pero el punto de referencia de la disciplina es corregir hacia el futuro. O sea, yo corrijo a mi hijo hoy, ¿para qué? Para que él sea un buen hombre en el mañana, para que él sea una persona correcta en el futuro, es decir, para que él haga futuras acciones en el futuro. ¿Cuántos de nosotros recibimos, cierto? En la generación nuestra, la chancleta voladora y muchas cosas más, la correa y muchas, bueno, la verdad que hubo abuso en la época de nosotros, nuestros papás se pasaron realmente, ¿cierto? Algunos se pasaron en realidad, pero al fin y al cabo eso fue mejor que lo que está pasando hoy, que no hay nada, una permisividad completa. El niñito, el mocoso de 2 años maneja a la familia, maneja al papá, maneja a la mamá, al abuelo, todo el mundo con un dedo, porque al niño no se le puede molestar para nada. Al niño hay que darle todo lo que quiera, todo lo que pida, porque el niño es el rey, ¿sí? Y crece una generación que creen que tienen derecho a todo. Y entonces cuando crecen y no se les da lo que ellos creen que se les debe dar, entonces matan, roban y hacen lo que sea para conseguir lo que desean.
porque no recibieron disciplina. Y eso no es amor. La Biblia dice que Dios, al que ama, disciplina. Padre que no corrige a su hijo, padre que no disciplina a su hijo, no lo ama. Realmente no lo ama. Es un alcahuete, sin autoridad. Actitud. La actitud, oigan bien, la actitud del castigo, que es ira justiciera. Por eso, si usted tiene rabia, mejor no corrija al hijo en ese momento, ¿cierto? Porque usted con rabia lo manda contra una pared. Con rabia le da con un martillo en la cabeza o con lo que tenga en la mano. Entonces no lo haga. Porque la ira justiciera es la motivación del castigo. Pero la motivación o la actitud de la disciplina, ¿qué es? Es amor. Como amo a mi hijo, lo corrijo. Porque quiero que sea mejor en el futuro. Porque quiero que sea una mejor persona. Porque quiero que le vaya bien. Miren, un hijo malcriado, ¿quién lo quiere? Al niño malcriado, ¿quién lo quiere? ¿Sí o no? Nadie lo quiere. En el vecindario, uy, ese niñito ya viene, uy, qué jartera, ¿cierto? Todo el mundo le hace el quite. Nadie lo quiere. Y esos niños en el fondo se van a sentir rechazados y menospreciados. En cambio, el niño que es correctico, ay, ese niño tan lindo, ¿cierto? Saluda, buenas tardes, buenas noches, qué niño tan educado, ¿cierto? Todo el mundo lo quiere. ¿Pero por qué? Porque hubo un padre, hubo una madre que disciplinó a tiempo. Finalmente, la emoción resultante del que recibe. Ahora, el que recibe el castigo, ¿qué produce en el que recibe cuando es castigo? Produce temor, culpa y rabia, hostilidad. ¿Qué produce en el que ha sido disciplinado con amor? Seguridad. ¿Usted quiere hijos seguros? Disciplínelos, pero en amor, evidentemente, ¿cierto? O sea, disciplina y no castigue. Conclusión. La justificación es la obra de Dios por la cual Él declara, óigame esto, declara legalmente justo con base en la fe sola. Nada de fe más obras, fe más esto, fe sola. ¿A quién? Al que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Eso es la justificación, que Dios declara legalmente justo. Y óigame bien, cuando el juez del universo da un dictamen legal, ¿quién puede contradecir eso? ¿Quién puede decir que eso no es cierto? ¿Quién puede revertir ese decreto? Nadie. Si Él dice que eres justo por cuanto estás en Cristo, créelo, apropiatelo, echa mano de eso, dale gracias a Dios por eso y vive como un justo. Y el Espíritu Santo convierte en realidad aquello que yo creo en mi corazón y que dice la palabra de Dios, para que yo exhiba en mi vida la justicia de Dios, que en mi vida se vea la justicia de Cristo. ¿Ven? Eso es lo que va a hacer la diferencia como cristianos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos tu amor. Gracias por darnos en Cristo esta justicia maravillosa que reconocemos, Señor, que nunca la podríamos producir por nosotros mismos. Por más que nos esforzáramos como el fariseo de la parábola, Señor, siempre nos quedaríamos cortos. Pero gracias que tú en Cristo nos has dado esa justicia, Señor. En Cristo tú nos has colocado en una posición de bendición, una posición de privilegio. Nos has colocado en paz contigo, Señor. Por eso te amamos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en esta noche. En Cristo oramos, Señor. Amén.